Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario, a pesar de que sea fin de semana previo a la Navidad, pero bueno, muchas gracias. Vamos a ver si se ve bien y se oye. ¿Se ve? Perfectamente. Sí. Se ve bien, sí, sí, se ve Muy bien, perfectamente. pues nada. Efectivamente, yo voy a hablar, me pidió Enrique que revisara este tema de vacunación y nefritis lúpica, y yo le he puesto este apellido de algunos aspectos prácticos. Yo no soy preventivista, no soy vacunólogo, pero soy un médico eminentemente clínico y siempre pues, me preocupan lógicamente los aspectos prácticos. Fue en 2014 cuando se publicó este artículo que era sobre el fit to target en los pacientes con lupus, algo que llevaba ya años haciéndose en alguna patología menos compleja como hipertensión, como dislipemia. Y bueno, pues en este momento, en 2014, se aparece este artículo y que muchas de las cosas que dice en realidad, pues si se piensan bien, son como perogrulladas, ¿no? Pero está bien, es el tratamiento por objetivos. Y dentro de este tratamiento por objetivos, si nos fijamos hay cuatro principios generales. En el segundo principio general, pues se dice que los pacientes pues, se debe controlar la actividad, que se debe evitar los brotes, que se debe mejorar la calidad de vida, que se debe intentar mejorar la supervivencia, y se hace hincapié en que se debe de hacer un control de las comorbilidades. Y una de las comorbilidades más importantes, sin lugar a ninguna duda, pues son las infecciones. ¿Qué artículos de base he manejado? Bueno, pues inicialmente en 2019 se publican estas recomendaciones EULAR para el manejo del lupus, también para el manejo de la nefritis lúpica, estas que también son de 2019 y que lógicamente son la base de la presentación, que son las recomendaciones para la vacunación en pacientes adultos con enfermedades autoinmunes inflamatorias. Y este artículo, que es también de reciente, de 2020, que es un artículo sobre vacunación en pacientes con enfermedad renal crónica. Él tiene un inconveniente y es que está escrito por autores de la zona pues, de Asia-Pacífico, donde pues, de alguna manera todo este tema de infecciones pues, puede variar un poquito con respecto a otras zonas del planeta. Revisando estos artículos, pues hay unos principios generales en el tratamiento el primer artículo de tratamiento de revisión del tratamiento del lupus de la EULA, pues tiene un apartado dedicado a las enfermedades infecciosas y dice que se debe de prestar una valoración al riesgo de infectarse de cada paciente, no solo por el hecho de tener un lupus, sino por el hecho del tratamiento que está recibiendo, que pueda tener otras comorbilidades, como puede ser una insuficiencia renal, como pueda ser una diabetes, y que se debe de plantear pues las medidas generales como son el tratamiento mediante vacunas, el tratamiento preventivo. En el artículo que se refiere al manejo de la nefritis lúpica, aquí hablando del tratamiento adyuvante, pues en este punto pues se dice que se debe hacer referencia a la inmunización con vacunas no vivas, que se debe de considerar a fin de mejorar la comorbilidad. Lógicamente, el grueso de las recomendaciones vienen en el trabajo, en el paper de 2019 referente a vacunación en pacientes con enfermedades inmunomediadas, en las que se hacen pues, 6 recomendaciones, que las voy a ir revisando un poquito más detalladamente. En primer lugar, nos dicen que se debe revisar el estado vacunal con carácter anual. Es importante también pensar en esto. Se debe revisar el estado vacunal del paciente con carácter anual. El programa de vacunación debe ser explicado y consensuado con el paciente, que las vacunas deben administrarse preferentemente con la enfermedad inactiva, que las vacunas se deben administrar preferentemente antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, sobre todo en el caso de detección de linfocitos B,
que las vacunas no vivas pueden administrarse incluso mientras el paciente está recibiendo glucocorticoides o fármacos modificadores de enfermedad. Y el último principio general es que las vacunas vivas atenuadas se pueden considerar con precaución en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Si os dais cuenta, los 5 principios generales tienen un acuerdo entre los participantes que va del 94 al 100%, es decir, prácticamente está todo el mundo de acuerdo en esos principios generales. El último principio general es muy interesante desde mi punto de vista y en él solamente están de acuerdo la mitad de los participantes en estos consensos. Lógicamente, estas recomendaciones se hacen después de hacer pues, una revisión profunda de la bibliografía. Y en esa revisión profunda de la bibliografía, pues se hace en cuatro aspectos. Primero, cuál es la prevalencia e incidencia de las infecciones prevenibles con vacunas en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, cuál es la eficacia, inmunogenicidad y seguridad de las vacunas disponibles en estos pacientes. ¿Qué pasa con los tratamientos inmunosupresores que hacen estos pacientes? Y un tema, pues también que entonces resulta es novedoso, que cuál es el efecto de la vacunación de los convivientes, incluidos los recién nacidos, en los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Yo solamente voy a hacer un resumen del primero de los puntos, que cuál es la prevalencia e incidencia de las infecciones prevenibles con vacunas. Se publica también en el año 2019. Y bueno, pues es una revisión de la literatura desde octubre de 2009 a agosto de 2018. Los autores buscan todas las infecciones prevenibles con vacunas, pero encuentran resultados solo de 5 de ellas. Y además encuentran 63 publicaciones que, a mi gusto, pues no son muy pocas, no son demasiadas publicaciones. A mi gusto son muy pocas publicaciones y además se refiere a diferentes poblaciones, mayoritariamente son latinoamericanas y asiáticas. Y en este tema yo creo que es importante, aunque como en todo, siempre cuanto más datos tengamos de lo más próximo a nosotros, siempre es mejor. Pero bueno, yo quiero llamar la atención sobre esto. Entonces, destacar los hallazgos más importantes, también referidos al lupus, que es de lo que nos ocupa ahora. En cuanto a la gripe, hay 4 estudios que ellos incluyen, que bueno, no se aportan datos en concreto sobre el lupus, pero es verdad que en general hay una mayor incidencia de gripe en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Los autores, los revisores, bueno, concluyen o piensan que seguramente pasará así también con el lupus. Más complicaciones, lógicamente, en toda la población en mayores de 70 años. Y en principio los fármacos modificadores de enfermedad no influirían en la tasa de gripe ni en sus complicaciones. En cuanto al neumococo, tampoco muchos estudios. 7, los pacientes con lupus tienen mayores tasas de infección tanto invasiva como de neumonía. El curso de la infección es peor que en la población general, incluso en pacientes jóvenes. En cuanto al herpes zóster, hay más estudios, fijaros, hay 29 estudios. El resultado sería, resumido, que el riesgo relativo sería un riesgo multiplicado por 4, que curiosamente los pacientes entre 18 y 30 años tienen mayor riesgo proporcional que esa misma edad de la población sana, y que los principales factores de riesgo son el consumo, el tratamiento con corticoides e inmunosupresores, y que este riesgo pues aumenta según la carga inmunosupresora es mayor. En cuanto al papilomavirus, en el caso del lupus hay 13 estudios. Los hallazgos son divergentes y esto tiene mucho que ver con el estatus socioeconómico y con las variaciones regionales. Pero en conjunto habría como un 60% de incremento de infecciones de papilomavirus en las pacientes con lupus. La hepatitis B encuentra una prevalencia similar a la población general, con variaciones regionales, y en base a todas estas revisiones, tanto de la prevalencia de infecciones como a la respuesta pues, a las vacunas y demás, se hacen 9 recomendaciones específicas que yo voy a comentar. A mano derecha tenéis el nivel de acuerdo.
Y aquí se hace se van recogiendo los datos, las tasas de infección, la eficacia, la inmunogenicidad y la seguridad de las vacunas. Em, Respecto a la gripe, pues la mayoría de los pacientes, la mayoría, no todos los pacientes con enfermedades autoinmunes pueden beneficiarse de la vacuna de la gripe. En cuanto al neumococo, pues nos dice que la vacuna contra el neumococo sería muy recomendable. Ellos dicen que no encontraron razones para recomendar una vacuna en concreto, que posiblemente los costos de las vacunas podrían condicionar la decisión, pero es verdad que recomiendan una estrategia de refuerzo, comenzando por la vacuna de 13 antígenos, seguida de la conjugada, con 23, con un intervalo de al menos 8 semanas entre ellas, pero esto serían recomendaciones de los CDC y de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica e Infecciones. En cuanto al tétanos, bueno, pues la vacunación del tétanos sería como a la población general. Se debe contemplar la administración de inmunoglobulinas específicas en pacientes tratados con terapia que provoque una depleción de linfocitos B. Esto es muy interesante de tener en cuenta. Las vacunas de la hepatitis A y B se recomiendan en los grupos de riesgo y también una inmunización pasiva con inmunoglobulinas en caso de exposición al virus de la hepatitis B en pacientes que no tengan anticuerpos. La vacuna del herpes zóster dice que debe considerarse en pacientes de alto riesgo y están hablando aquí básicamente de la vacuna clásica, es decir, la que utiliza virus vivos atenuados. Luego volveré sobre este aspecto porque me parece interesante. Sobre el tema de la fiebre amarilla, dice que la vacuna de la fiebre amarilla debe ser evitada en general, pero también a mí me parece que este es un tema interesante y luego también voy a volver sobre él. Respecto al papilomavirus, dice que se insiste en la necesidad de la vacuna contra el papilomavirus, especialmente en pacientes con lupus. Estas recomendaciones son para enfermos con enfermedades inmunomediadas en general, según las recomendaciones locales. También volveremos luego sobre este tema. En cuanto a los convivientes, pues nos dice que deben recibir las vacunas recomendadas en la población general, excepto el tema de la polio oral, porque esto pudiera pasar que se produjera una infección del enfermo si se produce la vacunación de un niño en el entorno familiar. Le dedican un apartado muy interesante porque ahora muchas mujeres están en tratamiento con biológicos y muchas mujeres quedan embarazadas estando en tratamiento con biológicos. ¿Y qué pasa con las vacunas de los niños, de los recién nacidos? Bueno, pues nos dicen que se deben evitar vacunas vivas atenuadas en los 6 primeros meses de vida de los recién nacidos de madre tratadas con biológicos en general durante la segunda mitad del embarazo. Me parece muy interesante, no la debía haber traducido, sino haberla dejado tal y como está escrita, algo que dicen los autores. En la era de la medicina personalizada, ya ha hablado Mercedes Cava también en este aspecto, y también me da frutos, es importante disponer de herramientas que evalúen el riesgo de infecciones en cada paciente para diseñar la profilaxis antimicrobiana y las vacunas precisas de forma individual, evitando vacunas innecesarias. Es decir, no se trata de vacunar de todo a todo el mundo, sino vacunar a todo el mundo de todo lo que necesite, de aquello que se suponga que a él le va a suponer un beneficio. He ido hablando de algunas puntualizaciones que me gustaría hacer sobre lo que hemos hablado. Y una de ellas, aunque no es una infección, ¿verdad?, frecuente, ni mucho menos en nuestro medio, no padecemos, no tenemos fiebre amarilla, pero está claro que hay muchos países, sobre todo en África, donde para viajar a ellos hace falta una vacunación obligatoria. Y entonces, ¿por qué? Pues porque resulta que hay un riesgo real de contraer fiebre amarilla entre las personas que viajan a estos países, que va a depender ese riesgo por el estado de inmunización, del área geográfica, de la temporada en que se viaja, del tiempo de exposición, de qué se hace en esos países y de la tasa de transmisión que puede, al parecer, ser mayor o menor en el momento del viaje. Claro, ¿y si nuestro enfermo precisa vacunarse? Porque seguramente esto se os habrá presentado a todos en la clínica. Alguien ahora mismo con este mundo global, que todo el mundo viaja, alguien que os llega, un enfermo de lupus, que dice, yo tengo que ir a Nigeria y me dicen que tengo que vacunarme de la fiebre amarilla. ¿Qué hago?
claro, nosotros tenemos esas recomendaciones que dice, pues mire usted que no se vacune, pero oiga usted, como si yo voy, pues no vaya, ¿no? Pues tenemos dos, pues ya está, no. Vamos a ver qué se sabe sobre este tema, que es muy interesante. Yo tuve este caso antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, con una enferma, revisé lo que estaba publicado entonces, bueno, la vacunamos y la verdad es que la vacuna pues, fue muy bien. Entonces este estudio es de 2020 y se hace en un único centro en Brasil, explican este tipo de vacuna, es un estudio prospectivo e incluyen un número importante de pacientes, 227, no son lupus, son diferentes enfermedades autoinmunes con baja actividad y poca carga inmunosupresora. Ahí está la definición de la carga inmunosupresora que podían tener los enfermos. ¿Y qué observan? Pues que hay efectos adversos moderados, similares a los de los controles, fiebre, que si cansancio, etcétera, con tasas de seroconversión similares a los controles y nos dicen que la vacunación de la fiebre amarilla planificada es segura y es inmunogénica. Es decir, que si nosotros se nos da esta situación, pues nosotros no podemos decirle al enfermo que sí, mire usted, pues sí que se puede vacunar en estas circunstancias. El papilomavirus. El papilomavirus tiene unas connotaciones especiales en los pacientes con lupus. Tienen más prevalencia, ya lo he comentado. Pero es que además se ha relacionado el papilomavirus con esos agentes ambientales que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, como el virus de Epstein-Barr, por ejemplo. Y por eso también se ha pensado que la vacuna podría tener quizá más efectos adversos. Por otra parte, también se piensa que quizá, o se pensó que la vacuna podría perder inmunogenicidad con el paso del tiempo. Y bueno, pues aquí lo mismo, tengo un artículo del año 2020 que también se ha hecho en Brasil, en un número también significativo de pacientes, en este caso de lupus, 256, de edad comprendida entre los 9 y los 20 años, son pacientes que han recibido 2 o 3 dosis y resumiendo mucho el resultado de este estudio, no se detectaron efectos adversos graves, no ponen no efectos adversos, hubo efectos adversos, pero los típicos en relación con la vacunación. La actividad de la enfermedad, que era una de las cosas que ha preocupado, se mantuvo estable, incluso o mejoró, nos dicen los autores, y el grupo control hizo una respuesta del 100% frente a estos tipos, el 16 y el 18, que son cancerígenos. En el grupo del lupus se observó una determinada respuesta que, con 2 dosis, que fue mayor cuando se hicieron 3 dosis. De tal manera que los autores recomiendan la vacunación de los pacientes con lupus con 3 dosis. A esta publicación se le envió al grupo de Sanfield una carta. Ellos sabéis que tienen descrito el síndrome Asia, este síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, y eso, sobre todo relacionan con el aluminio de las vacunas. Y entonces, pues bueno, ellos dicen que debería evaluarse muy detalladamente pues, en los pacientes con lupus esta posibilidad del desarrollo de este síndrome ASE. En cualquier caso, los autores del artículo que os he comentado, con un número importante de pacientes, pues no encontraron ninguno de estos casos. Una de las uno de los problemas que se plantean es que se vaya perdiendo inmunogenicidad. Y en este sentido tengo este no está publicado, por lo menos no lo he visto como artículo, aparece como una comunicación al Congreso de la ACR de 2018. Son 50 mujeres con lupus que se vacunaron con Gardasil, esto es en Hong Kong, y se ve la seroconversión a los 12 meses y luego se hace una valoración a los 6, a los 11, a los 16, a los 18 meses y a los 5 años. Se ve que hay una inmunogenicidad alta, que el 21% de las pacientes hacen lo que llaman seroregresión, es decir, que a lo largo del tiempo van perdiendo estos anticuerpos, y que estas enfermas que hacen esta seroreversión son pacientes sobre todo que han hecho más brotes, sobre todo renales y con más carga de inmunosupresión, pero no obstante un alto porcentaje de pacientes mantuvieron la protección y los autores dicen, bueno, pues a lo mejor en estas pacientes que han ido perdiendo anticuerpos hay que revacunar y en todo caso pues se recomiendan lógicamente que se les haga un seguimiento ginecológico.
Otro tema sobre el que os he dicho que volvería es sobre el tema del herpes zóster. Os he comentado que había una prevalencia de herpes zóster más alta en lupus respecto a la población general. Y os decía que curiosamente este grupo de edad de 21 a 30 años pues tiene un riesgo muy superior a la población general. Si hay una prevalencia tan elevada y además se acompaña con frecuencia de más complicaciones en los pacientes con lupus, la verdad es que la vacuna, disponiendo de una vacuna, sería necesaria. Lo que pasa es que como quiera que solamente teníamos vacunas atenuadas, esto ha sido un freno, porque siempre hemos tenido todos la idea de, bueno, vacunas vivas atenuadas no utilizar, y entonces, aunque se hacía la recomendación en pacientes poco inmunodeprimidos con serología positiva, serología no positiva de lupus, sino serología de haber pasado una infección por herpes previamente, pues yo creo que la práctica de vacunación de estos pacientes, yo creo que ha sido bastante reducida. De todas maneras, este artículo es un ensayo muy clínico controlado con placebo, en el que se incluyen pues 90 pacientes, 45 casos y 45 controles, en el que se hace una vacunación con Zostavax, es decir, con una vacuna viva atenuada. Ellos miden la respuesta humoral y celular a las 6 semanas, observan que lógicamente que hay más efectos adversos locales en los pacientes vacunados, que 2 de 45 pacientes vacunados hicieron brotes menores cutáneos articulares, que ninguno hizo una infección por herpes zóster, y ellos concluyen que la vacunación con el virus vivo atenuado sería un poco como en el caso de la fiebre amarilla, que sería segura en pacientes que tuvieran una moderada actividad y baja inmunosupresión, porque son los enfermos en los que ellos hicieron su estudio. Lo que pasa es que, como todos sabéis, aparece una vacuna, que es una vacuna que no se basa en un virus vivo atenuado, sino que utiliza el antígeno de la proteína E y un adyuvante que se llama Shingrix, y esto lógicamente pues sería una esperanza para todos nuestros enfermos. Se administra una dosis seguida de un refuerzo a los 2 o 6 meses, aunque según los CDC, en casos de urgencias en pacientes inmunodeprimidos se podría hacer la segunda administración incluso en 1 o 2 meses, es decir, que se podría agilizar esa administración. En la población general ha mostrado una elevada eficacia y seguridad, y aunque está pendiente de estudios, en principio no se recomienda una dosis de refuerzo. Estos datos son procedentes de 2 ensayos clínicos, el ZOE 50 y aquí está el ZOE 50 y 70, que son 2 ensayos clínicos que incluyen un total, creo que son de más de 14.000 pacientes, en los cuales se ve que efectivamente tiene una eficacia vacunal. Aquí se hace un seguimiento promedio, creo que es de 4 años, una eficacia vacunal elevada, tanto en pacientes mayores de 50 años como pacientes mayores de 70, y también, lo que es muy importante, tiene una eficacia a la hora de reducir las complicaciones, la neuralgia posherpética y otro tipo de complicaciones, a veces incluso más graves que la neuralgia posherpética. Se ha visto, este es un estudio, es unos datos intermedios, porque todavía no ha terminado, se ha visto que hasta se mantiene la respuesta, se mantiene la protección hasta pues, un tiempo de 10 años, es decir, que es una protección prolongada. Al hacer una búsqueda concreta de esta vacuna Shingrix en pacientes con lupus, lo que me lleva a mí el buscador es a este ensayo clínico que en teoría habría comenzado en noviembre de 2022, que terminaría en noviembre de 2025, y que se trata de evaluar pues, lo que sucede con esta vacuna en pacientes con lupus, tanto en cuanto a datos de inmunogenicidad como a datos de efectos adversos de seguridad. Pero lo que sí que hay es, dentro de estos estudios ZOE 50 y ZOE 70, pues se incluyeron lógicamente pacientes que tenían algún tipo de patología inmunomediada, agrupándolos todos ellos, pues se hace esta tabla en la cual se ve pues qué pasa con la vacuna en estos pacientes. Y bueno, pues se ve que efectivamente la eficacia vacunal es una eficacia elevada, es decir, la vacuna protege
contra el herpes zóster. De tal manera que tenemos estas consideraciones de la Comisión de Salud Pública, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, que hablando sobre las vacunas de herpes zóster en pacientes con patología inmunomediada, de que la vacunación con shingles frente al herpes zóster es segura, también respecto a la reactivación de la enfermedad de base y, bueno, y que es eficaz en estos pacientes. Y bueno, pues en principio es una vacunación que tenemos que considerar en todos nuestros enfermos. Por último, os dije que había incluido otro artículo que es la vacunación en pacientes con enfermedad renal crónica. Es una revisión de las recomendaciones actuales y avances recientes. Está publicado en Nephrology en el año 2020 y la verdad es que es un artículo muy bonito porque comienza hablando de cómo funcionan las vacunas y demás. Los autores, te digo que uno de los principales problemas que yo puedo ver es que es de la zona de Asia-Pacífico. Bueno, pues los autores nos dicen lo que nos acaba también de comentar el doctor Miguel Ángel Frutos. La prevención de las infecciones es de una gran importancia en pacientes con enfermedad renal crónica. Que los pacientes con enfermedad renal crónica tienden en general a tener una menor tasa de respuestas con las vacunas y además a ir perdiendo esa respuesta con el paso del tiempo, y esta revisión nos la hacen basándose en 4 vacunas, la hepatitis B, la de la gripe, la del neumococo y el herpes zóster. Yo lo voy a pasar muy por encima. Yo lo que quiero es llamar la atención sobre la existencia de este y de otros artículos, porque lo que quiere decir es que en esta situación en que estamos de medicina personalizada, pues hay que considerar la situación particular de cada paciente. Ellos hablan de pacientes con una enfermedad crónica renal, prediálisis los han denominado, para diferenciar de pacientes que están en diálisis o pacientes que han recibido el trasplante. Como digo, voy a hacer simplemente unas consideraciones muy rápidas. En cuanto a la hepatitis B, pues una de las cosas que llama la atención es que recomiendan que se utilice una dosis elevada, una doble dosis de la vacuna. Y nos dice que se debe de hacer una valoración de estos independientes, claro, que tengan un lupus, por supuesto, pero igual el paciente tiene un lupus. Se debe hacer una valoración anual porque estos pacientes tienen tendencia a ir perdiendo, a que se bajen los títulos, que puedan llegar a títulos no protectores. Y en ese caso, pues posiblemente habría que considerar volver a revacunar. En el caso de la gripe, aquí hay algo que a mí me ha parecido muy curioso, no lo conocía y os lo transmito. Las tasas de respuesta son inferiores a las de la población general y, bueno, en el artículo se comentan diferentes actitudes, diferentes formas de intentar conseguir una mejor respuesta a las vacunas en general, y una de ellas es utilizar imiquimod, una crema de imiquimod en la zona donde se va a poner la vacuna, y esto parece que aumenta las tasas de respuesta a la vacuna de la gripe. Bueno, en cuanto al neumococo, pues aquí las recomendaciones, veis que puede ser utilizar antes la 13 valente o la 23 valente, dependiendo. No vamos a hablar de los intervalos de tiempo entre una y otra, pero que bueno, que se recomienda utilizar las dos de forma conjunta. Y por último, en el caso del herpes zóster, nos hace mención de un ensayo en fase 3 en pacientes trasplantados renales que demuestra que la vacuna que acabamos de comentar, la recombinante, tiene pues una respuesta importante y con un perfil elevado de seguridad, con lo cual pues nos dice que sería una vacuna recomendada. En general, y haciendo un resumen con muy poquitos mensajes, porque yo creo que han sido todos puntos gordos, en general pocas evidencias respecto a la vacunación en lupus en general y en nefritis lupus y en particular. No obstante, lo que sí sabemos es que las vacunas son fundamentales en los pacientes con enfermedades inmunomediadas, que es importante hacer una valoración del estado vacunal de nuestros pacientes con carácter anual, es decir, no tanto, o sea, por la situación en la que se encuentran, sino por también las novedades que puedan ir apareciendo, y que algo que se ha comentado previamente,
habida cuenta de la generación constante de conocimientos, es imprescindible la colaboración con otros profesionales, en este caso, pues en nuestro hospital sería con medicina preventiva. Es decir, que estos enfermos se valoran también de esta valoración global. Y bueno, yo ya para terminar y teniendo en cuenta que estamos ya casi en la Navidad, pues desearos también pues una feliz fiesta. Y esto es todo lo que os iba, lo que os quería contar. Muchas gracias, Norberto. No sé cómo vamos de tiempo para hacerte un par de preguntas. Yo por mí, encantado. Mira, pues es una observación y una pregunta. Lo de la hepatitis B que has comentado, que es que los pacientes renales con enfermedad renal crónica, cuanto más avanzada es la enfermedad renal crónica, menos responden, ¿no? Claro, Y el porcentaje de pacientes que tenemos que revacunar o poner dosis de recuerdo no es despreciable. No te sabré decir el porcentaje exacto, pero no es despreciable, ¿eh? El sí, 30-40% tenemos que revacunar a lo largo de los años. Y como digo, cuanto más avanzada es, menos eficaz. Entonces, es verdad que cada vez antes el tema vacunación de hepatitis B se hacía en la consulta de ERCA, en enfermedad renal crónica avanzada, pero la tendencia actual, o por lo menos mi pensamiento, es que debemos hacerlo antes de que llegue a la enfermedad renal crónica avanzada para que cree esos anticuerpos, ¿no? La dosis que es 4 veces la normal, porque la Engerix la normal es de 10. Si los mandas a primaria, en atención primaria, no tienen la Engerix el Engerix de 10 o de 20, ¿no? Entonces, en primaria tienen que ponerle 2 vacunas, 2 pinchazos de Engerix de 20 o 4 de 10. Y la que has comentado, que es la Vaxpro o Fendrix, que son de 40, son las que utilizamos en el hospital. Entonces, no podemos enviar a estos pacientes a primaria para vacunar, como tú bien dices, a través de medicina preventiva, o en farmacia hospitalaria, porque en atención primaria no tienen estas vacunas con estas dosis de 40, ¿no? sí. Además, tiene una connotación también este artículo que he comentado, porque la prevalencia de hepatitis B en la zona de los autores es todavía muy superior a la nuestra, es decir, que son más Sí, elevadas. Y el sí, otro es que tema es que se va perdiendo el tema de la respuesta, por eso lo de el hacer un seguimiento del nivel mm, de anticuerpos. sí, en diálisis lo hacemos cada 3 meses, pero en la consulta sí que tenemos que hacerlo, como tú dices, no igual como cada 3 meses, pero 2 veces al año sí, porque se pierden, ¿no? Y la pregunta era, o sea, el tema de la vacunación que siempre nos surge, es que, claro, ¿cuándo vacunar? Porque si pones biológicos, si no pones biológicos, si la respuesta es mayor, si la respuesta es menor, si pones biológicos, ¿cuándo? ¿No? En la nueva del herpes parece que no interfiere el tratamiento, ¿no? Has comentado. Sí, efectivamente. Es que es muy Eh, importante, aunque sea biológico. Claro, vamos a ver. La idea, fíjate, os lo he puesto en negrita y lo he destacado. Mm, Preferentemente, es decir, hay pacientes, preferentemente la idea es vacunar sin actividad, preferente con poca carga, pero preferentemente. De tal manera que en algunos casos a lo mejor tenemos que hacer una vacunación y luego ver los resultados de esa vacunación y nos volvemos a plantear una revacunación pasado un tiempo. ¿De acuerdo? Y luego lo único que la que tiene más problemas, que lo sabes perfectamente y lo saben yo creo que también los residentes que lo están escuchando, son el tema del rituximab, ¿no? Los anti-CD20. Los anti-CD20 es la que tiene una consideración especial en el sentido de que hay que intentar hacerlo, ¿no? 4 semanas antes o 6 meses después, esperar. Pero que también incluso en esta situación, los enfermos que pensemos, si el médico piensa que ese paciente puede beneficiarse de una vacunación, se puede hacer la vacunación en circunstancias no ideales y luego evaluar la respuesta que ha tenido y ver cómo se continúa. Es decir, es un tema, pero bueno, yo, mira, hace no muchos años me acuerdo que me invitaron en las asociaciones de lupus a hablar de vacunas en una charla para enfermos en Santander. Y allí yo tuve que preparar un poco, justificar que, oye, que no pasaba nada por vacunarse, porque la idea general, pero bastante generalizada, de muchos enfermos es que no se podían vacunar, porque resulta que las vacunas reactivaban la enfermedad. Y todos sabemos que es posible que después de una vacunación pueden aparecer nuevas manifestaciones de una enfermedad y puede aparecer, ya ves tú, es la de Seinfeld con el tema
del síndrome Asia, con la vacuna del papilomavirus y demás, pues sí, que se describen casos de lupus, incluso de nefritis, están descritas después, pero no es el caso. Hoy en día sabemos que hay que vacunar, que hay unas circunstancias que mejor con poquita carga de inmunosupresores, que mejoren una actividad, pero yo he recalcado la palabra preferentemente. Sí, sí, es que es importante porque si no, como siempre están con inmunosupresión, al fin y al cabo están 2, 3 años, 4 con inmunosupresión y no los vacunamos al final. Efectivamente, y el resultado es que a lo mejor efectivamente esos pacientes no se vacunan. Y es que, bueno, también las vacunas pueden reactivar alguna enfermedad autoinmune o activarla, pero la infección también, ¿no? O sea, que es La, que la infe- la es el mismo infección, mecanismo. hemos visto la principal causa de mortalidad y lo malo, yo no he puesto aquí ninguna, no he metido ninguna diapositiva sobre mortalidad, pero si nosotros nos vamos a mortalidad por lupus, sigue siendo una causa muy importante mortalidad y mortalidad por neumococo, o sea, por infecciones, es decir, que son prevenibles, ¿vale? O sea, Claro, que es que sigue siendo una causa muy importante de mortalidad de estos pacientes. Cuando ha contado Miguel Ángel el tema de lo que pasa en los trasplantados, las infecciones donde están, pues muy arriba. Y algunas de esas infecciones o muchas de esas infecciones son prevenibles. Ese es el gran problema. fíjate que además en lista de espera de trasplante vacunamos de neumococo, ¿eh? Pero es que también pueden perderse. Si es que Y se la pueden tercera y perder. última pregunta, Y las vacunas no son protectoras, pero no son el escudo, exacto, sí. son inmunidad del 100%. Es verdad, es verdad. Ellos en las historias clínicas siempre suelo detallar al paciente que si tiene algún contacto con persona con infección y fiebre mantenga la distancia, ¿no? Porque al fin y al cabo. La tercera, es que me ha sorprendido lo del Imiquimod, lo de la pomada, la crema, no lo sabía y lo estoy mirando en internet ahora, que una pomada te aumente la posibilidad de respuesta a esa vacuna es sorprendente, ¿no? ¿Qué has leído de eso exactamente? No, eso es, bueno, sí he leído algunos de los artículos en los que se encuentra que previamente que existe una mayor tasa de respuestas, pero no obstante aquí los autores a la hora de llegar a las conclusiones del artículo dice que bueno, que todavía es una fase como de investigación. Lo he querido poner un poquito porque me ha resultado a mí también chocante, interesante y bueno, pues poner también un toque de algo, Sí, bueno, sí. novedoso y que me ha parecido interesante. Sí, vamos, porque no hay efecto secundario, quiero decir, y será barata la Sí, pomada, que no, no, no. claro, eso lo hemos utilizado todos en Ujú. pacientes. Vale, muchas gracias, Norberto. A ti, Ujú. Muy bien, Norberto. Pues nada, excelente presentación, como es habitual, clara y ajustada al tiempo.